Cuando trabajamos con fotografía o vídeo, a todos nos gusta conseguir esa apariencia cinematográfica, ya que le otorga ese carácter analógico y orgánico que tanto nos gusta y que es muy agradable a la vista y que las cámaras digitales no nos aportan. Por eso, hoy te quiero hablar de Enhancer, un software de emulación de película que nos ayuda a conseguir esta apariencia de manera muy sencilla. Este complemento lo podemos encontrar para las principales aplicaciones de fotografía y vídeo como Adobe Premiere, Adobe After Effects, Photoshop, Lightroom, DaVinci y Final Cut, entre otras. Así que los chicos de Enhancer se han puesto en contacto conmigo para que hiciera una reseña de este software y les mostrar a ustedes cómo funciona en Adobe Photoshop. Cabe destacar que también existe una versión para iPhone y iPad que podemos descargar desde nuestro App Store. Y antes de comenzar con esta reseña, me gustaría decirles que en la descripción del video he dejado un código promocional con un 10% de descuento en todas las aplicaciones de Enhancer, excepto iPhone y iPad. Ahora sí, podemos comenzar con este video. Y bueno, cuando trabajo con algún complemento o aplicación, algo que me gusta es que se puede utilizar con objetos inteligentes, ya que de esta manera podemos trabajar de forma no destructiva. Y esto es algo que Enhancer nos ofrece. Y para mí es muy importante. Bueno, vamos a abrir el complemento y quiero puntualizar que es muy sencillo de descargar y también de instalar. Y como todos estos complementos los encontramos en la pestaña de filtro. Como podemos ver, cuando se abre, la interfaz es muy amigable y muy clara, así que es muy sencilla. Y te quiero mostrar rápidamente las funciones que tenemos por aquí. Como podemos ver, primeramente tenemos esta galería con distintos tipos de películas. También tenemos ajustes preestablecidos, algo que se agradece mucho. También podemos crear los nuestros, esto lo veremos después. Desde este icono de aquí podemos cerrar la galería de películas y de preset. También aquí tenemos esta rueda dentada que es para la configuración, como en la mayoría de programas. Algo que podemos hacer es regresar a unos ajustes anteriores, ¿ok? También podemos resetear Enhancer y dejarlo por defecto, ¿ok? Y aquí tenemos un paso atrás y un paso adelante. Algo que me ha gustado mucho es la opción de poder visualizar en nuestras imágenes cuando tenemos sobreexposición y subexposición. En este caso tenemos un poco de subexposición, como podemos ver en nuestra imagen. También tenemos este histograma que nos ayuda a comprender qué ocurre en nuestras fotos. Y antes de continuar, me gustaría mostrarte cómo solucionar esto. Aquí tenemos este ajuste de Expand que simplemente moviendo el punto negro o el punto blanco según nuestras necesidades podemos equilibrar nuestra fotografía. Bueno, vamos a dejarlo todo como estaba. También tenemos este icono de aquí que es para mostrar u ocultar el histograma. Por supuesto, un botón para hacer zoom, aunque esto yo lo suelo hacer con la rueda del mouse, pero es muy útil para restaurar nuevamente la vista. Tenemos este ojo para ver un antes y un después, aunque yo suelo utilizar la barra espaciadora. Y a continuación tenemos este botón para cancelar y otro para validar. Como podemos ver, finalmente aquí tenemos este menú muy parecido a Camera Raw, pero con una terminología un poco más cinematográfica, pero que es sencilla de entender. Para ver qué podemos hacer con Enhancer, vamos a aplicar algún perfil de película, así que vamos a activarlo para poder visualizar lo que estamos haciendo. Y aquí podemos escoger entre la gran cantidad de tipos de películas y también tenemos distintos perfiles de películas que, como puedes observar, son muchos, así que tenemos una gran variedad para jugar con ellos. Tenemos este botón o este deslizador de aquí que pone punch, que es para empujar estos perfiles y que nos ayuda también a contrastar mejor nuestra imagen. Así que simplemente vamos a buscar en este gran banco de perfiles de películas y hasta que encontremos el que nos gusta. En este caso voy a dar clic sobre este, voy a darle un poco más de empuje porque estos perfiles reaccionan de distintas maneras según nuestras imágenes. Y ya simplemente pulsamos en OK para validar estos ajustes. Y ya tendríamos nuestra imagen con el tipo de película que hayamos elegido. Ahora que hemos visto y conocido la interfaz de Enhancer, también cómo aplicar estos perfiles de película, te quiero mostrar cómo aplicarle a nuestras fotografías ajustes preestablecidos. Para aplicar un ajuste preestablecido, simplemente abrimos nuestra aplicación de Enhancer y vamos a restaurar todos los valores por default. Eso es algo que no me gusta. Me gustaría que cuando se abriese la aplicación se abriese por defecto, ok, pero bueno.
vamos a activar los perfiles de película porque estos presets todos llevan algún perfil de película incrustado. Y como podemos ver, tenemos estas pestañas que nos ayudan a encontrar más rápidamente el ajuste preestablecido que deseamos utilizar. O simplemente podemos navegar por aquí por esta gran variedad de presets que ya vienen incluidos en la aplicación de Enhancer. Así que simplemente seleccionamos el que nos guste y como podemos ver en la barra de ajustes se nos han activado muchas de estas opciones ya que se están aplicando en este ajuste preestablecido. Y si queremos, por ejemplo, darle un poco más de grano, simplemente entramos en la opción de grano de película y lo reajustamos y listo. Finalmente nos quedaría pulsar en OK para aplicar todos los cambios. A continuación te quiero mostrar cómo crear nuestros propios ajustes preestablecidos y de paso echarle un vistazo al panel de ajustes. Vamos a tomar esta nueva imagen para crear un ajuste preestablecido y así de paso echamos un vistazo a este panel de ajustes. Voy a restaurar todos los valores por defecto y ahora para comenzar voy a escoger un tipo de película, en este caso esta de aquí, y voy a empujarla un poco con el tirador de punch para darle un poco más de fuerza y ya podemos pasar a aplicarle algunos ajustes, en este caso este span de aquí para bajar un poco la sobreexposición. Me saltaré la compensación de película y voy a pasar directamente a aplicarle un grano de película. Vamos a activarlo y como podemos ver tenemos esta opción de custom para crear nuestro propio grano o simplemente utilizar alguno de los valores que nos ofrece. Voy a aplicarle un poco de halo. También voy a utilizar un ajuste preestablecido, aunque podemos crear nosotros nuestro propio halo. También este efecto de bloom que me gusta mucho. De hecho he creado muchos tutoriales donde aplico este efecto de bloom como de brillo. También utilizaré los valores que me ofrece el propio Enhancer. Como no, una viñeta para centrar la atención en el sujeto principal de la fotografía. Y por último vamos a aplicarle a nuestra imagen algunos efectos como arañazos de película, que como podemos ver tenemos estos ajustes para aplicar el tipo de arañazo que queremos y si pulsamos en refrescar se crearán distintos arañazos de manera aleatoria. Eso está muy bien. Por último tenemos esta superposición de tipos de carrete de película que podemos aplicarle a nuestra imagen. En este caso no lo voy a utilizar y lo voy a dejar así limpio. Y ya para finalizar nos quedaría simplemente guardar nuestro ajuste preestablecido yendo a la pestaña de preset, pulsando en este símbolo de más y ya simplemente sería renombrar, crear el nombre del autor y pulsar en añadir preset. Como vemos ya lo tenemos aquí. Simplemente luego cuando queramos utilizarlo lo buscamos en esta librería de presets. Y ya simplemente nos quedaría pulsar en OK para aplicarle este ajuste preestablecido a nuestra fotografía. Y bueno amigos, hasta aquí la revisión de Enhancer, este fantástico software de emulación de película. Quiero puntualizar que he visto un poco de inconsistencia de color entre la aplicación y Photoshop, pero estoy seguro que es algo que arreglarán en un futuro. Y no quiero irme sin recordarte que en la descripción del video te he dejado un código profesional con un 10% de descuento en los complementos de Enhancer, excepto en iPhone y iPad. Como siempre, muchas gracias por estar aquí conmigo. Déjame en la descripción del video tu comentario y me dices qué te ha parecido este complemento. También por aquí os dejo la recomendación del canal. No olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo tutorial. Chao amigas, chao amigos, chao.